Al escuchar las palabras firmes de Tomoko, todos se giraron para mirarla con una ligera sorpresa, pero Nemuri exhaló un suave suspiro antes de comentar en un tono igual de serio. Tienes razón, e incluso si no hubiera sido así, yo no voy a cambiar mi opinión sobre Kai. Lo conozco toda mi vida, y sé que él no haría algo sin motivo. Así que, aunque cometiera un error, yo lo respaldaré, me aseguraré de que podamos reparar el daño juntos. Después de todo, es muy probable que Kai haga algo imprudente si encuentra a los traidores que delataron a Hiro y a Lisa. Nemuri se lo susurró a sí misma porque lo conocía demasiado bien como para ignorar ese lado suyo. Al mismo tiempo, hizo un voto silencioso de evitar que algo así volviera a pasar. En caso de fallarle, se preparó para renunciar a su carrera y dedicar su vida a ayudarlo durante su tiempo en prisión. Porque Kai era el amor de su vida. Lo amaba con sus virtudes y también con sus defectos. Así que, si no podía remediar los demonios internos del hombre que amaba, estaba dispuesta a estar a su lado y enfrentar las consecuencias juntos. Además, por lo que había oído, las prisiones permitían visitas conyugales y cosas por el estilo, así que aunque sería bastante complicado, todavía habría maneras de mantener vivo su amor. El impacto de todo lo sucedido me afectó un poco, pero al final, tienes razón. Conocemos a Kai y lo que es capaz de hacer y lo que no. No tiene sentido centrarse en eso. La situación fue realmente complicada. Pronto, Shino reaccionó y habló con seriedad, lo que llevó a Chatora a asentir y añadir con un tono similar. Yo siento lo mismo. Pero creo que después de esto, deberíamos hablar con Kai, o al menos darle la oportunidad de ver a un terapeuta. Incluso lo que hemos visto hasta ahora es bastante traumático, y todavía queda más por venir. Sí, dado cómo llegó Kai, estuvo al borde de la muerte. Eso debe haberlo afectado mucho. Incluso creo que yo necesito algo de ayuda. Me siento bastante mal en este momento. Ryuko añadió con un tono serio, aunque su voz temblaba ligeramente. Aunque la escena del asesinato la había impactado un poco, ella sabía desde el principio con quién se estaba involucrando. Aunque Kai no tuvo que luchar mucho, todavía recordaba lo que pasó hace tantos años con esa mujer ogra, quien no salió bien después. Su última información era que la mujer terminó en coma. Pero como nadie de la familia se molestó en investigar qué pasó después, o al menos, nadie volvió a mencionarlo, guardó lo que sabía para sí misma, firmemente convencida de que su Kai era un hombre cariñoso que recurría a la violencia solo como último recurso. El tiempo terminó demostrándole que tenía razón. Después de eso, Kai nunca más se involucró en ningún tipo de problema o pelea, aunque poseía la fuerza para matar con un golpe casual. Debido a esto, desde el principio, lo que más le preocupaba era la condición en la que llegó Kai. La visión había sido tan brutal que solo recordarla le provocaba un temblor por todo el cuerpo. Si no fuera por su peculiar habilidad absurda, las heridas que tenía lo habrían matado varias veces. Esto la llenó de un terror infinito porque no sabría qué hacer si Kai desaparecía de su vida. No podría soportarlo. Yo siento lo mismo, quizás realmente necesitamos ayuda. Momo añadió con un tono preocupado, lo que llevó a Nemuri a comentar seriamente. Conozco a alguien muy bueno. Organizaré citas para quien las necesite. Contad conmigo. Chatora fue el primero en hablar, seguido inmediatamente por Ryuko, Shino y Momo, quienes hablaron al unísono. Yo también. Creo que yo también podría necesitar algo de ayuda. Después de un momento, Tomoko habló con un tono suave, muy diferente a su habitual comportamiento. Era una clara señal de cuánto estaba afectada. Pero sus palabras captaron la atención de todos, debido a la única persona que no había dicho nada, Nejire. ¿Estás bien? Nemuri preguntó con cierta preocupación, mirando a la hermosa chica de cabello azul, quien miraba fijamente a Eva en la pantalla. Nejire se dio cuenta y se giró para mirarla, respondiendo con una voz ligeramente distante. Creo que no soy una heroína buena. ¿Qué quieres decir? Ryuko preguntó rápidamente con preocupación, y Nejire respondió con un tono complejo, lleno de incontables emociones. Quiero decir que, aunque sé que ayudar a la madre y al niño en esa situación fue lo correcto, aunque yo habría hecho lo mismo, no puedo evitar pensar que fue culpa de ella. Si no fuera por esa mujer, Kai no habría tenido que terminar como lo hizo. Pase lo que pase, no puedo evitar pensar que él debería haber cumplido su palabra y no haber salvado a una extraña. Al escuchar las palabras de Nejire, Momo se levantó inmediatamente y la abrazó con fuerza, haciendo que todos los adultos se miraran con expresiones amargas. Entendían perfectamente los sentimientos de la joven. Después de todo, incluso ellas, como heroínas profesionales, no podían evitar sentir lo mismo.
Pero después de unos segundos, Nemuri se acercó a Nejire y comenzó a acariciarle su hermoso cabello azul antes de hablar en un tono suave. Sentirse así es normal. Aunque somos heroínas, también somos humanas, y queremos que nuestros seres queridos estén seguros. Lo que sientes es lo que experimenta la familia de cada héroe cuando ven a su ser querido arriesgar su vida por otros. Es natural. Pero de la misma manera, si Kai no hubiera hecho nada, ¿cómo te sentirías sabiendo que dejó morir a una madre y a su hijo, aunque podría haberlos salvado? Las palabras de Nemuri dejaron a Nejire completamente en silencio. Después de pensarlo un momento, se dio cuenta rápidamente de que ella se habría sentido increíblemente incómoda. Aunque Kai siempre decía que no le importaban los extraños, y ella realmente no le daba importancia, pensando que ella misma podría salvarlos, si él realmente cumpliera su palabra y dejara a alguien en peligro justo delante de él, se sentiría terriblemente decepcionada. No te quedes mucho tiempo pensando en ello. Esto solo demuestra que Kai no es tan indiferente como quiere aparentar. Aunque no quiera ser un héroe profesional, aún así salvó a una madre e hijo inocentes arriesgando su propia vida, algo que muchos héroes profesionales no harían. Así que simplemente guarda ese sentimiento en tu corazón y recuérdalo bien. Es lo que sienten las personas que te aman cada vez que te arriesgas por otros. Es una de las cargas que tienes que llevar como heroína. Entiendo. Después de un momento, Nejire habló con voz baja y pensativa, y Momo también pareció perdida en sus pensamientos. Justo entonces, todos escucharon la voz solemne de Sage a través de los altavoces, anunciando la llegada de Kai. Inevitablemente, su atención volvió a la pantalla, donde lo que pronto se desarrolló fue una batalla cataclísmica, superando incluso sus peores conjeturas sobre lo que pudo haber pasado en las pocas horas que Kai había estado ausente. Mientras cargaba a Kai en brazos por las escaleras, Keiko no pudo evitar mirar su rostro pacíficamente dormido y morderse el labio con fuerza, luciendo una expresión increíblemente complicada. Se preguntó cuándo fue la última vez que lo vio tan tranquilo, tan relajado, tan vulnerable, lo que inevitablemente le trajo a la memoria el estado en el que había estado momentos antes, una imagen capaz de hacer añicos su corazón en 1000 pedazos. Aunque sabía que Kai disfrutaba manteniendo una fachada dura e indiferente, probablemente algo que hacía conscientemente o inconscientemente para mantener a la gente alejada o para ponerlos a prueba, nunca imaginó que se pondría en tanto peligro para salvar a un completo extraño. Fue la manifestación de uno de sus peores miedos. Que Kai hubiera heredado la tontería de su padre. Aunque siempre parecía frío, antisocial e incluso confrontativo, ese miedo nunca abandonó el corazón de Keiko. Sabía perfectamente que la gente podía decir muchas cosas y jurar por lo alto que actuarían de cierta manera en una situación hipotética. Sin embargo, la verdad era que nadie en la Tierra podía saber con certeza cómo actuarían realmente cuando llegara el momento. Muchos afirmaban ser valientes, luchar hasta el último aliento, o permanecer firmes y leales sin importar qué, pero al final, no eran más que palabras. Un patrón que había notado a lo largo de su vida era que cuanto más alguien se jactaba de algo, más probable era que hiciera exactamente lo contrario cuando la situación se complicara. Quien se proclamaba el más valiente, el guerrero más feroz, solía ser el primero en huir. Quien juraba ser el más leal siempre era el primer traidor. Esas repetidas proclamaciones parecían casi una forma de compensar alguna debilidad interna. Y probablemente no había nadie que transmitiera un aire mayor de no querer ayudar a los demás que Kai, siempre frío y distante con los extraños, repitiendo como un mantra que no ayudaría a la gente que no conocía, casi como si temiera inconscientemente. Debido a esto, en el fondo, siempre le preocupaba que si Kai se encontraba en una situación verdaderamente desesperada, pudiera hacer lo mismo que su padre idiota, sacrificarse por otros. Aunque ella no sabía los detalles, y para ser honesta, no creía poder manejarlos, razón por la cual había huido al segundo piso, era plenamente consciente de que la situación debió haber sido tan grave que incluso el símbolo de la paz podría no haber sobrevivido a ello. Después de todo, probablemente nadie entendía el poder de Kai mejor que ella. Si él se lo proponía, ni siquiera el símbolo de la paz se iría si Kai quería muerta a esa persona. Por esta razón, para ella, era totalmente justificable si Kai había decidido apartarse. Su poder no le obligaba en ninguna manera a sacrificarse por otros. Aunque dejar a una madre e hijo inocentes a su suerte sería devastador, ella seguía considerando la seguridad de Kai como más importante.
Kai era infinitamente más preciado en su corazón que esa pobre mujer, y si el precio a pagar por la seguridad de Kai era la vida de esa mujer y la de su hijo, era un precio que estaría dispuesta a pagar sin pestañear. Podían llamarla loca, fría, desalmada o despreciable. A ella no le importaba en lo más mínimo. Después de todo, en sus ojos, el mundo era increíblemente pequeño. Tan pequeño que solo 2 personas cabían en el centro: su amada hija y su irreemplazable Kai. Más allá de ese círculo estaban otras 8 personas, su familia no biológica. Todos los demás eran solo un montón de buitres que amaban juzgar pero nunca levantarían un dedo por ella o por nadie más, ya que quienes sí lo harían rara vez eran los más rápidos para criticar. Aún perdida en sus pensamientos, dominada por un profundo miedo sobre lo que podría traer el futuro, Keiko pronto se encontró frente al dormitorio de Kai. En ese momento, Yumiko, quien, al ver la expresión de Keiko, había elegido permanecer en silencio todo el camino, abrió la puerta con un gesto suave, revelando al otro lado una habitación increíblemente sencilla, nada parecido a lo que uno esperaría de un adolescente. La habitación, espaciosa y bien iluminada, con enormes ventanas inteligentes con vistas a un bosque iluminado por la luna, contenía solo una cama blanca, perfectamente hecha con meticuloso cuidado. Descansaba sobre una acogedora y elegante alfombra sobre un suelo de madera, flanqueada por 2 mesitas de noche y una lámpara alta a la izquierda. Un único reloj de pared servía como su única decoración. Un estilo tan minimalista, tan diferente al de las habitaciones de Momo Nejide, llenas de toques personales como peluches, decoraciones o incluso pósteres, era muy típico de Kai, donde la única verdadera marca de su presencia podría ser su taller. Era como si, inconscientemente, quisiera reducir su existencia en la mansión al mínimo, como si se sintiera un huésped en su propio hogar. Acuéclalo en la cama, Keiko. Yo voy a buscar toallas y agua caliente. Una vez dentro, Yumiko habló con voz mesurada y tranquila y se dirigió al baño. Keiko asintió y llevó a Kai hasta la cama, colocándolo sobre ella. Comenzó a inspeccionar cuidadosamente el cuerpo del joven en busca de cualquier herida persistente, hasta que su mirada se posó en el par de collares alrededor del cuello del chico de ojos azules. Incluso después de todo lo que pasaste, estos casi están intactos. Comentó Keiko con voz baja y ronca, sosteniendo el par de collares en una mano mientras su otra mano rozaba las pequeñas marcas tanto en los colgantes como en las cadenas. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Kai realmente era demasiado sentimental, aunque esa era una de las cosas que más amaba de él. Pronto, Yumiko salió del baño llevando un cubo de agua caliente y varias toallas. Encontró a Keiko acariciando suavemente el rostro de Kai, sentada a su lado en la cama, mientras Alem yacía en una esquina de la cama junto a Tama, ambas observando a Kai atentamente. Con pasos ligeros, se acercó y colocó el cubo de agua sobre la cama, junto con las toallas, y luego habló suavemente. Bueno, empecemos quitándole esta ropa. Tú te encargas de la parte de arriba. Yo haré la de abajo. De acuerdo. Aún un poco perdida en sus pensamientos, Keiko respondió con voz suave. Luego extendió la mano hacia la chaqueta deportiva azul rasgada, que comenzó a deshacerse incluso antes de que ella pudiera quitarla por completo, provocando una extraña sonrisa en el rostro de la hermosa mujer. No pudo evitar comentar irónicamente. Y se supone que son de alta calidad. Debió ser muy complicada la situación por la que pasaron. Mientras quitaba los pedazos hechos jirones de lo que fueron los pantalones de Kai, Yumiko respondió en voz baja y con contención, su voz portando incontables emociones. Keiko solo pudo asentir pesadamente, permaneciendo en silencio, luego tomó una de las toallas y la sumergió en el cubo de agua caliente, algo que Yumiko también hizo. Con movimientos lentos y delicados, Yumiko y Keiko limpiaron la suciedad y la sangre del cuerpo ahora ileso de Kai. Permanecieron en silencio, como si hubieran llegado a un acuerdo tácito, cada una perdida en sus propios pensamientos y emociones, prestando especial atención a las extremidades de Kai. Ambas tenían grabada en la mente la imagen del chico de ojos azules sin ellas. Se siente un poco más suave. Perdida en sus pensamientos, Keiko susurró suavemente mientras apretaba un poco el brazo izquierdo de Kai. Yumiko, haciendo algo similar con la pierna derecha de Kai, murmuró en respuesta. Quizás. O tal vez es solo nuestra imaginación por lo que vimos. Cuando llegue el doctor, lo sabremos mejor. Tienes razón. Keiko respondió rápidamente por lo bajo, y luego continuó limpiando el otro brazo de Kai con movimientos igual de lentos, algo que Yumiko también hizo. Después de un rato, ambas se encontraron cerca del área inguinal de Kai, y en ese momento, levantaron la mirada y se encontraron la mirada. Deberíamos.
Después de unos segundos mirando a Yumiko, Keiko preguntó con tono tranquilo, aunque un ligero rubor era visible en sus mejillas, claramente tratando de ocultarlo. En respuesta, la hermosa madre de cabello azul asintió y contestó casualmente, aunque ella también tenía un rubor similar en las mejillas. Por supuesto. Kai pasó mucho y terminó muy sucio, pero si te sientes incómoda, yo puedo encargarme. No, para nada. Solo pensé que podrías sentirte incómoda. Después de todo, ha pasado tanto tiempo desde que nos bañábamos con Kai, así que yo puedo hacerlo si quieres. Keiko respondió rápidamente en un tono tranquilo y casual, sin hacer un gran alboroto. Yumiko sonrió amablemente y comentó, realmente no hay necesidad de preocuparse por eso. Yo puedo encargarme perfectamente bien. Aunque ha pasado tiempo, Kai sigue siendo el bebé que vi crecer. No puede haber nada como la incomodidad. ... Al escuchar esto, Keiko optó por permanecer en silencio y miró directamente a los ojos azules de Yumiko. Yumiko sostuvo su mirada con calma, lo que llevó a una breve confrontación visual que terminó después de unos segundos, cuando Keiko suspiró y habló en un tono amable. Hagámoslo ambas. Kai sigue siendo nuestro bebé, no hay razón para hacer tanto alboroto. Cierto, hagámoslo juntas. Además, todavía tenemos que limpiar su espalda. Yumiko respondió mientras apartaba una toalla sucia y cogía una fresca, que luego sumergió en el cubo de agua caliente. Keiko asintió y hizo lo mismo. Tienes razón. Después de humedecer las nuevas toallas con agua caliente y dejarlas en el borde del cubo, Yumiko tomó la ropa interior de Kai. Esta, a pesar de algunos agujeros, estaba en un estado ligeramente mejor que el resto de su ropa y aún intacta. Luego miró a Keiko y habló con calma. Ayúdame a levantarlo. Keiko asintió rápidamente y levantó ligeramente a Kai de la cama, lo que permitió a Yumiko quitarle la ropa interior con fluidez. En ese momento, dos sonidos claros de trago resonaron en la habitación, y Yumiko se giró hacia Keiko, hablando con un tono extraño y mejillas un poco sonrojadas. Parece que nuestro bebé ha crecido bien. Eso parece ser el caso. Respondió Keiko, su mirada fija en la masculinidad dormida del chico, que, aunque inactivo, ya era bastante impresionante de tamaño. No pudo evitar sentir un extraño calor recorrer su cuerpo, así que rápidamente negó con la cabeza y habló en tono serio. Bueno, no podemos dejarlo así todo el día, o podría resfriarse. Terminemos rápido. Tienes razón, terminemos esto. Yumiko asintió inmediatamente y cogió una de las toallas del cubo, la escurrió un poco, y comenzó a limpiar el lado izquierdo de la cadera de Kai, donde, además de suciedad y sangre, había incluso pequeñas astillas de madera. Al mismo tiempo, Keiko tomó la otra toalla e hizo lo mismo en el lado derecho. Después de que las dos mujeres limpiaron cuidadosamente las caderas de Kai con movimientos deliberadamente lentos, finalmente llegaron al área central, momento en el cual cambiaron de toallas y pasaron a limpiar la zona inguinal. Sus manos temblaron ligeramente, evitando deliberadamente el lugar más problemático al principio. Sin embargo, debido al contacto, la fisiología del chico de ojos azules se activó aunque estuviera inconsciente, despertando su masculinidad, que se erguió orgullosamente ante ambas madres. Al ver su impresionante tamaño, Yumiko y Keiko volvieron a tragar saliva al unísono, apretándose las muslos inconscientemente. Yumiko limpió rápidamente esa zona problemática con un movimiento rápido, luego miró a Keiko e intentó hablar con una expresión controlada, sintiendo un calor persistente en su mano. Vamos a darle la vuelta para poder limpiar su espalda. Ese sí. Keiko, que había estado casi hipnotizada, asintió algo nerviosa y se apresuró a voltear a Kai. Pero al ver la masculinidad erguida de Kai, se dio cuenta de que podría lastimarlo si no tenía cuidado, así que con un rápido movimiento de su mano izquierda desnuda, lo ajustó antes de darle la vuelta completamente boca abajo, algo que Yumiko presenció con los ojos muy abiertos. Terminemos. Sin querer hacer el momento más incómodo, Yumiko habló en un tono un par de semitonos más alto de lo habitual, señal de que no estaba tan tranquila como quería parecer. Keiko, con el rostro rojo, asintió rápidamente. Ese sí, terminemos esto. Las dos madres cogieron toallas limpias y comenzaron a limpiar la espalda de Kai en silencio, aunque sus ojos inevitablemente recorrieron el cuerpo del joven inconsciente, especialmente su trasero redondo, prueba de su incansable entrenamiento, lo que hizo intensificar el rubor en sus rostros en tiempo real. Pronto, las dos madres terminaron de limpiar el definido cuerpo de Kai, momento en el cual Yumiko comenzó a colocar las toallas sucias en el cubo de agua, ocultando deliberadamente su rostro de Keiko. Tosió un par de veces para despejarse la garganta y habló con seriedad.
Voy a buscar ropa. Algo cómodo. Respondió Keiko de inmediato, también escondiendo discretamente su rostro sonrojado. Presionó ligeramente con la mano que había usado para agarrar ese poderoso dragón, convencida de que aún podía sentir su calor, algo que inevitablemente la hizo apretar sus muslos juntos, notando una humedad amenazante de gotear. Un poco más tarde, Yumiko regresó con un sencillo traje deportivo negro, uno de los conjuntos que Kai siempre usaba. Se lo pusieron apresuradamente, y aunque tuvieron un pequeño problema de nuevo al intentar ponerse su ropa interior, Yumiko fue más rápida y ajustó el dragón erguido antes de que Keiko pudiera hacer nada. Mantuvo una expresión casual y despreocupada, dejando a la hermosa mujer de cabello negro con cierta sensación de decepción en el pecho que no se atrevió a expresar. Esta ha sido una gran vida. Ja 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 ja. En el centro del salón de la mansión, toda la familia observó cómo una tormenta apocalíptica de relámpagos llovía sobre la isla en un silencio sepulcral, roto solo por los sollozos dolorosos de los presentes. Habían visto con sus propios ojos cómo Kai era llevado al borde de la muerte, pero verlo aceptar su final con una gran sonrisa fue demasiado desgarrador. Esa risa casi maníaca, que parecía mezclarse perfectamente con el trueno, fue más de lo que podían soportar. Destrozó sus corazones en 1000 pedazos, provocando que Nejire, con el rostro bañado en lágrimas, se levantara y corriera al segundo piso, seguida de cerca por Momo, Ryuko y Tomoko. Al mismo tiempo, Shino y Nemuri también se pusieron de pie con la intención de seguirlas, pero justo entonces, una voz icónica resonó por toda la propiedad. ¡Aquí estoy! Al aterrizar, All Might entró rápidamente en la mansión, donde encontró a Shino, Nemuri y Chatora con rostros manchados de lágrimas. Sus expresiones mostraban un dolor tan profundo que incluso el símbolo de la paz apretó los puños con fuerza, preocupado por lo sucedido, y preguntó con voz grave: ¿Qué pasó? Kai regresó hace unos minutos, pero estaba al borde de la muerte. Si no fuera por sus habilidades, podríamos haberlo perdido, Nemuri respondió, tratando de mantener sus emociones bajo control, pero su voz se quebró a mitad del camino. Esto llevó a All Might a preguntar gravemente: ¿Está bien Kai Shonen? Sí, está arriba. Shino respondió con voz llorosa, secándose los ojos, y luego Chatora añadió seriamente, limpiándose también las lágrimas. Pero lo que pasó fue devastador. Casi se lo comen vivo. Creo que necesitamos organizar una incursión a gran escala para atacar a esas arañas. Poseen un poder capaz de destruir naciones. ¿Casi se lo comen vivo? ¿Qué pasó? Yo estaba dando vueltas por el mar, pero no encontré nada. All Might preguntó gravemente. Nemuri miró a Chatora y habló con voz seria, aunque temblorosa. Chatora, subiremos. Por favor, explícale todo a All Might. De acuerdo, déjenmelo a mí. Chatora asintió y habló en un tono más serio, luego se dio unas palmadas firmes en las mejillas para reunir valor antes de enfrentarse a All Might, justo cuando Nemuri y Shino corrían hacia el segundo piso. Déjenme mostrarles los datos que tenemos. Chatora habló con un tono medido, señalando hacia los sofás. All Might asintió y se acercó, y Chatora comenzó a explicar solemnemente. Kai logró grabar un video de lo que pasó, pero para resumírselo, en ese lugar había al menos 100 arañas con habilidades extremadamente poderosas. Por lo que envió Kai, las más débiles eran más fuertes que un héroe profesional promedio, pero las verdaderamente terroríficas eran 3 monstruos gigantes con poder comparable al de Kai, o quizás incluso el suyo en su apogeo. Mientras hablaba, Chatora extendió la mano hacia la mesa central y comenzó a manipularla, haciendo aparecer múltiples pantallas holográficas frente a All Might. Mostraban imágenes y varios datos sobre los diferentes tipos de arañas, y especialmente sobre las drides y el monstruo redondo, mientras él continuaba. Kai logró enviar a Eva, la mujer que vio antes, con su hijo, pero las habilidades de esas arañas eran increíblemente fuertes y complejas, impidiéndole escapar por sí mismo. Solo pudo regresar gracias a un golpe de suerte. Chatora mostró rápidamente a All Might varios clips procesados por la IA del servidor. All Might los observó con una expresión extremadamente solemne, apretando los puños con fuerza. Después de todo, en esos clips, vio el lamentable estado en que terminó Kai, alguien que podía rivalizar con él en su apogeo, así que incluso él podría no haber sobrevivido si hubiera ido a ese lugar. Sin embargo, había algo que All Might aún no entendía. Se giró hacia Chatora y preguntó seriamente. Pero hay algo que no entiendo. ¿Dónde está la isla que se muestra en estos vídeos? Volé por el área que indicaron las gafas durante bastante tiempo y no vi nada parecido. Eso es extraño.
En el video, Kai simplemente caminó en línea recta hasta que fue engullido por niebla, y poco después tuvo que enfrentarse a una tormenta brutal, sin mencionar que en la filmación se puede ver una luna llena en ese lugar. Chatora respondió con un tono lleno de incertidumbre, manipulando los controles de la mesa para mostrarle a Olmig imágenes de lo que estaba hablando. El símbolo de la paz levantó una ceja en incredulidad, incapaz de evitar comentar con voz compleja al mirar hacia la puerta del jardín, donde podía ver una hermosa luna menguante iluminando la noche. ¿Dónde exactamente estuvo Kai Shonen? Nosotros también nos gustaría saberlo, Chatora respondió con un tono similar al de Olmig, mirando fijamente la imagen de Kai llegando a esa extraña isla que parecía hecha de raíces entrelazadas. Después de ponerle ropa a Kai, Keiko extendió la mano y acarició suavemente el cabello negro del chico inconsciente, haciendo que su pequeña nariz se arrugara un poco al sentir lo áspero y claramente sucio que estaba. Se giró para mirar a Yumiko y comentó con tono tranquilo, habiendo logrado finalmente calmarse después de la turbulencia emocional causada por ese peligroso dragón. Voy a llevar a Kai a lavarle el pelo. De acuerdo, déjame todo aquí. Yo me encargo de todo. Yumiko respondió rápidamente con una sonrisa serena, como si su rostro no hubiera estado rojo brillante momentos antes. Keiko asintió en respuesta y procedió a levantar a Kai. Pero justo en ese momento, Nejire irrumpió en la habitación, lágrimas corriendo por su rostro. Corrió y se arrojó sobre la cama, aterrizando justo al lado de Kai, luego lo abrazó con fuerza mientras sollozos llenos de dolor y pánico brotaban. Kai. Nejire. Keiko no pudo evitar exclamar en alarma, seguida rápidamente por Yumiko, quien se acercó a su hija ansiosamente. ¿Qué pasó, cariño? Antes de que Nejire pudiera decir nada, Momo, Ryuko y Tomoko entraron corriendo en la habitación, con lágrimas corriendo por sus mejillas de manera similar. Saltaron sobre la cama y se reunieron alrededor del chico inconsciente, claramente dominadas por el pánico y llorando inconsolablemente. Esto llevó a Keiko a preguntar con pánico. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están todas así? ¿Qué vieron en la grabación de Sage? Preguntó Yumiko con aprensión, pero las chicas estaban demasiado en pánico para prestarles atención. Las dos madres intercambiaron miradas complicadas, hasta que después de unos momentos, Nemuri y Shino entraron en la habitación, luciendo igualmente tristes, aunque ya se estaban secando las lágrimas. ¿Qué pasa, Nemuri? ¿Por qué están así? El video fue demasiado duro, Kai básicamente luchó hasta gastar su última pizca de fuerza, aceptando su propia muerte y pidiéndole a Sage que nos cuidara si, por algún milagro, ella pudiera seguir existiendo después de su muerte, fue demasiado para nosotras. Nemuri comenzó a explicar con voz quebrada, pero mientras hablaba, las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Su corazón se hizo añicos solo de pensar en la desesperación y el dolor que el amor de su vida había soportado en ese momento, lo solo que debe haber sentido, lo desgarrador que debió ser ese experimento. Y sin embargo, a pesar de todo, lo único en su mente eran ellas, su familia, una clara indicación de que, para Kai, ellas eran más importantes que su propia vida. Escuchar las palabras de Nemuri hizo que las lágrimas de Keiko y Yumiko fluyeran de nuevo, ya que esas simples palabras fueron más que suficientes para que imaginaran lo impactante que debió ser el video en la realidad. Al mismo tiempo, les ayudó a entender el estado de las chicas. Mientras tanto, Shino y Nemuri caminaron lentamente hacia la cama, donde yacía Kai. Nejire estaba a su lado izquierdo, con Yumiko un poco más atrás, mientras Momo estaba acostada sobre su pecho y Keiko estaba sentada a su derecha. Ryuko y Tomoko se aferraron firmemente a las piernas del chico inconsciente, presionando sus rostros contra ellas. Fijando su mirada en el rostro dormido de Kai, Nemuri se sentó en el lado derecho de la cama cerca de su cabeza, luego extendió la mano y comenzó a acariciar suavemente la frente del chico, prestando especial atención al lado izquierdo, moviendo sus dedos en círculos. Su expresión estaba llena de dolor. Después de todo, la cicatriz que llevaba más de 10 años ya no estaba, algo que para muchos podría verse como algo bueno, pero Nemuri sabía que ese era el precio que Kai tuvo que pagar por su supervivencia. Perdió uno de los recuerdos que había elegido conservar en su cuerpo como un recordatorio indeleble. Mientras tanto, Shino trepó a la cama y se acomodó al lado izquierdo de Kai, sentada junto a Nejire. Luego extendió la mano para tocar suavemente la mejilla del amor de su vida, el único hombre que había amado desde lo más profundo de su corazón. Un hombre que, a pesar de su edad, siempre parecía fuerte, seguro, invencible. Pero verlo tan vulnerable ahora la hizo descubrir una nueva dimensión de su amor.
Aunque Kai era su pilar, la roca sólida en la que se apoyó hasta el punto de no considerar nunca lo que pasaría si él se fuera, porque en su mente, ese escenario prácticamente nunca había existido desde que consumaron su relación, Shino ahora se dio cuenta de que el hombre que amaba no era invencible. Podía ser derrotado, y por lo tanto, como su mujer, necesitaba adelantarse para apoyarlo y ayudarlo. En medio de sollozos tristes, Shino levantó la mirada y se centró en una angustiada Yumiko y Keiko, lo que dibujó una amarga sonrisa en su rostro. Viéndolas en ese estado, realmente no podía imaginar que se fueran y desmantelaran a la familia por enfado o desacuerdo sobre su relación. Incluso si al principio no lo aceptaban, su Kai era increíblemente importante para ellas, quizás tanto o incluso más que para ella. ¿De verdad, de qué teníamos tanto miedo? No somos más que un montón de tontos, y esta vida es demasiado impredecible para mantener este teatro, escondiéndonos unos de otros. Si algo le hubiera pasado a Kai, mi vida habría terminado con él, así que ¿qué sentido tiene seguir escondiéndonos y privándonos de vivir nuestro amor? Perdida en sus pensamientos, Shino escaneó a todas las mujeres presentes, luego se mordió el labio vacilante, queriendo revelar todo y dejar libre su sentimiento sin preocuparse por quien lo veía. Pero al mismo tiempo, no quería tomar una decisión unilateral sin considerar la opinión de los demás, especialmente la de Kai, que estaría molesto de no estar allí para la confesión. Después de unos segundos, Shino suspiró, luchando con emociones interminables. Al final, se dio con resignación, recordándose a sí misma que ya habían acordado revelar todo cuando se hiciera el primer pago de la deuda de la compañía de Yumiko, lo cual sería pronto. Así que, como mínimo, esperaría hasta que Kai despertara. Hasta entonces, solo podía contenerse. Aproximadamente 30 minutos después, mientras las chicas seguían reunidas alrededor del chico inconsciente como si buscaran algún tipo de seguridad, Chatora entró en la habitación. Pero al ver la escena, solo pudo sonreír suavemente, luego apoyarse en el marco de la puerta, perdido en sus pensamientos al observar la escena. Kai era realmente un chico extraño. Era el más dulce y gentil de todos, pero también el más amargo, egoísta y agresivo, como una cebolla cubierta capa tras capa de hostilidad. Y sin embargo, de alguna manera, ese chico tenía un carisma asombroso que hacía girar a toda la familia a su alrededor. Y aunque las chicas intentaron ignorarlo, era obvio para él que el amor que sentían por él había cruzado hace mucho cualquier límite del mero romance. Aunque la sociedad sin duda vería algo así de manera increíblemente negativa, y seguramente enfrentarían muchas críticas, él ya había pasado por mucho, sufriendo su propia cuota de críticas y comentarios. Debido a esto, hace mucho tiempo dejó de preocuparse por las opiniones de los demás. Lo único que le importaba era la felicidad de las personas que amaba y cuidaba. El resto podía irse al diablo con sus comentarios. Así que si las chicas decidían dar un paso más con sus sentimientos latentes o si eligieron permanecer como estaban, él las apoyaría con todo su corazón. Después de todo, Kai era realmente un gran hombre, siempre preocupado por toda la familia, apoyándolas y asegurándose de que todos estuvieran a salvo, y los cómplices y la vasta gama de dispositivos de apoyo que tenían fueron financiados y creados completamente por Kai, a veces con ayuda de Keiko. Chicas, el doctor ya llegó. Unos minutos después, Chatora habló en un tono tranquilo que captó la atención de las chicas. Se giraron para mirarlo con ojos hinchados, luego se miraron entre sí y comenzaron a sentarse en la cama, mucho más tranquilas ahora. Keiko aprovechó ese momento para hablar, secándose las lágrimas. Está bien, dejemos que él examine al chico primero. El Medpod debería haber terminado con sus heridas más graves ya. De acuerdo, lo llevaré a la sala médica. Chatora asintió y respondió en voz uniforme. Yumiko asintió y habló con voz ahogada. Gracias, Chatora, y siento haberte causado tantos problemas. Al escuchar las palabras de Yumiko, Chatora negó con la cabeza, luciendo una cálida sonrisa mientras respondía en un tono más serio. No te preocupes. Es un momento difícil, así que déjame encargarme de estas cosas por ahora. Por cierto, Olmig sigue abajo. Decidió esperar hasta que el doctor diera su diagnóstico sobre Kai. Además, ya estamos discutiendo cómo llevar a cabo una incursión contra esas arañas. El problema es que no sabemos dónde está la isla. Los datos que dejó Sage apuntan al lugar donde Olmig buscó a Kai, pero él dice que solo había mar en calma en esa ubicación, nada como lo que se mostró en el video. Y los datos satelitales de esa área muestran lo mismo. Kai mismo lo mencionó antes de irse, e incluso Sentinel no ha encontrado nada, así que debe haber un error o alguna información clave faltante.
Eso es muy extraño, Nemuri comentó con tono ronco pero pensativo, ahora mucho más tranquila, momento en el cual Ryuko añadió mientras estaba sentada junto a Kai, sin ninguna intención de moverse. Es posible que, a mitad de camino, Kai notara algún cambio mediante una habilidad parecida al Kirk de Tomoko. Y dado lo apresurado del momento, Sage no pudo incluir toda esa información. También podría ser que cayeran víctimas de algún tipo de Kirk espacial o algo por el estilo sin darse cuenta, y ni siquiera ellos saben exactamente dónde está ese lugar, comentó Keiko suavemente mientras ella y Momo arreglaban un poco la ropa de Kai. Nejire luego habló en voz baja, todavía aferrada firmemente a uno de los brazos de Kai. En el video, Kai dejó una marca en ese lugar. ... Las palabras de Nejire trajeron un silencio mortal a la habitación. A ninguno de los presentes le gustaba la idea de que Kai regresara a ese infierno, pero al mismo tiempo, entendían la importancia de lidiar con esas arañas. Esto dejó a todos en un dilema incómodo, hasta que, después de unos segundos, Shino habló, soltando un pequeño suspiro. Por ahora, solo podemos esperar a que Kai despierte. Sage dijo que tardaría unos días, así que por ahora, dejemos que las autoridades se encarguen de investigar. Ya veremos qué pasa. Eso es lo mejor, Nemuri estuvo de acuerdo, suspirando, igual que Shino. En ese momento, Chatora añadió con un tono resignado. Por el momento, iré a ver al doctor y a llevarlo a Eva y su hijo. También tenemos que hablar con esa mujer. No sabemos nada sobre ella, de dónde es o cómo terminó allí, comentó Keiko seriamente, ganándose asentimientos unánimes de todos los presentes. Ante esto, Chatora añadió con la misma seriedad. Además, las cosas parecen un poco complicadas dada su situación, porque cuando le pregunté antes si quería llamar a alguien, dijo que lo pensaría. Eso es extraño, considerando todo lo que ha pasado. Argus, vigila cada movimiento de esa mujer. Avísame en privado si hace algo sospechoso. Al escuchar el comentario de Chatora, Keiko ordenó rápidamente con tono serio, y la voz mecánica del asistente virtual respondió. Entendido. ¿Es realmente necesario? ¿Está aquí con su hijo?, preguntó Ryuko, ligeramente incómoda, a lo que Keiko respondió con un tono firme. Sí, no sabemos quién es ni de dónde viene. Aunque Kai la salvó, no podemos bajar la guardia. Keiko tiene razón en eso, pero no lo hagas demasiado obvio. Sé sutil. Además, también está el tema de las autoridades. Tenemos que explicar por qué de repente tenemos una extranjera indocumentada en nuestro hogar. Yumiko añadió seriamente, provocando sonrisas amargas entre los adultos. De hecho, sería problemático. Shino luego sugirió suavemente. Podríamos decir que nosotras, las gata, la rescatamos. Sería mucho más fácil manejarlo así. Eso podría ser, pero ustedes se especializan en rescates en montaña y bosque. No tendría sentido que la hubieran salvado en el mar o en algún lugar así. Eso podría levantar aún más sospechas. Nemuri señaló rápidamente con tono serio, y los demás asintieron. Finalmente, Tomoko, que había estado inusualmente silenciosa, todavía acostada con la cabeza apoyada en el muslo de Kai, sin intención de moverse y manteniendo los ojos cerrados, habló con un tono extrañamente tranquilo. Simplemente culpar al símbolo de la paz. Él no tiene una especialidad específica, y salva gente en todo tipo de lugares y situaciones. Además, nadie se atrevería a hacerle demasiadas preguntas, así que no sospecharían de él. Eso parece la mejor opción, Keiko respondió con un tono extraño, observando a Tomoko que parecía cómoda como si quisiera decir algo pero finalmente decidió guardar silencio. Chatora luego habló, su tono serio. Bueno, entonces, iré a buscar al doctor. No quiero mantenerlo esperando más tiempo. Después de despedirse de las chicas, Chatora bajó las escaleras y llegó al salón principal, donde encontró a un hombre de unos 50 años con cabello gris corto y bien peinado, sentado en uno de los sofás de la sala y sorbiendo suavemente una taza de té. El hombre se levantó rápidamente de su asiento y lo saludó con una ligera reverencia. Yawara-san. Doctor Tsunasi, por favor sígame a la sala médica. Comentó Chatora con tono tranquilo. El hombre mayor asintió rápidamente, cogió el maletín que estaba a su lado, y siguió a Chatora fuera de la mansión. Poco después, llegaron a una sala médica que parecía bastante minimalista, donde ya había una hermosa mujer extranjera de cabello rubio y piel oliva, vestida con un sencillo vestido blanco. Señor Chatora. Al notar la llegada de Chatora y del doctor, Eva, quien había estado sentada en una cómoda silla giratoria no lejos del medpod, se levantó rápidamente y los saludó con tono serio. El musculoso héroe profesional respondió con una sonrisa, luego señaló al doctor a su lado y habló en inglés.
Este es el Dr. Kojiro Tsunashi, un especialista que examinará a su hijo para asegurarse de que todo esté bien. Muchísimas gracias. Realmente no sé cómo devolverle todo lo que está haciendo por mí. Profundamente conmovida, Eva se llevó las manos al corazón y dijo con voz ahogada de emoción. A eso, Chatora respondió con un tono seguro y confiado, apropiado para un héroe profesional con su experiencia. No te preocupes por eso. Como mencioné, aquí la mayoría somos héroes profesionales. Ayudar a los necesitados es nuestra vocación. Muchísimas gracias. Secándose las lágrimas que se habían acumulado en las comisuras de sus ojos, Eva habló con una voz llena de innumerables emociones, momento en el cual Chatora anunció con tono serio. Argus, trae todo el equipo médico. Entendido. Con esa respuesta de la voz sintética, varias trampillas mecánicas en las paredes se abrieron, sorprendiendo un poco a Eva, revelando todo tipo de equipos médicos, desvelando nuevas habitaciones y transformando rápidamente el espacio minimalista y elegante en esencialmente un hospital completamente equipado con lo último en tecnología médica. Esta transformación sorprendió un poco al doctor. Después de todo, aunque Lady Yaoyorozu había mencionado que poseían todo el equipo necesario, él no esperaba que fuera tan completo. De hecho, incluso mejor que su propio hospital, ya que esa sala contenía cosas que supuestamente no se podían adquirir solo con dinero. Pero justo cuando el doctor estaba mirando alrededor, Chatora se giró hacia él y dijo en voz seria. Dr. Tsunashi, el pequeño del Medpop sufrió heridas de distinta gravedad y actualmente está recibiendo tratamiento, así que nos gustaría que lo examinara. Por supuesto. Después de asentir firmemente, el Dr. Tsunashi se acercó rápidamente al Medpod en el centro de la sala y comenzó a revisar los datos del joven paciente. Internamente, sin embargo, no pudo evitar criticar la imprudencia de colocar a un niño en un Medpod sin supervisión médica especializada. Aunque los Medpods eran realmente impresionantes y capaces de muchas cosas por sí mismos, la razón por la que no se vendían a entidades no hospitalarias era que todavía podían cometer errores, lo que podría resultar fatal. Aunque, bueno, siendo el dueño y fundador de una de las pocas compañías capaces de crear esas maravillas tecnológicas, no era inconcebible que guardaran algunos en casa. Después de unos minutos, el Dr. Tsunashi se encontró algo sorprendido al examinar las pantallas holográficas llenas de datos. Solo con revisar esos registros, se dio cuenta de que el Medpod era, de hecho, mucho más avanzado que cualquier cosa disponible actualmente en el mercado, una realización que inevitablemente lo hizo preocuparse un poco por el futuro de su profesión. No tanto para él, sin embargo, ya que era un doctor conocido y adinerado, y por muy impresionante que pudiera ser el Medpod, los doctores como él seguirían siendo necesarios. Sin embargo, tal avance sin duda podría terminar desfavoreciendo a los nuevos médicos que recién comenzaban sus carreras. Pero a lo largo de su carrera había tenido que adaptarse a la constante aparición de nuevas tecnologías que supuestamente perjudicarían a los doctores, pero incluso ahora, 40 años después, seguían siendo necesarios y bien pagados. El joven está bien. Hice algunos ajustes menores al tratamiento y recetaré algunas medicinas para más tarde, pero sus heridas no son muy complejas y, con la rehabilitación adecuada, no deberían dejar daños permanentes. Después de un rato, el doctor se giró para mirar a Chatora y habló con tono tranquilo, un comentario que hizo sonreír al musculoso héroe. Rápidamente tradujo el mensaje para Eva, quien no pudo evitar saltar de alegría. Con lágrimas en los ojos y las manos firmemente sobre el pecho tratando de contener sus emociones, dijo, muchísimas gracias, doctor. Gracias, señor Chatora. Realmente no sé cómo expresar cuánto significa esta noticia para mí. Puede estar tranquila, pero también debe dejar que el doctor Tsunashi la examine. No pude evitar notar que usted también tiene varias heridas. Comentó Chatora con una sonrisa amable, a lo que Eva rápidamente negó con la cabeza y respondió apresuradamente. No, no es necesario. Usted ya ha hecho más de lo suficiente por mí, y yo estoy siendo impositiva. El hecho de que mi pequeño Oliver esté bien es lo único que importa. Yo estoy bien. No es nada. El doctor ya está aquí y le han pagado por adelantado. Además, más tarde debe examinar a Kai, así que si no la examina, sería un desperdicio de dinero. Gracias a sus años de experiencia como héroe, Chatora había aprendido algo sobre tratar con personas demasiado tímidas. Inmediatamente comentó con confianza, un comentario que, justo como esperaba, hizo dudar a Eva. Ella adorablemente juntó los labios en indecisión, y Chatora dio el empujón final. No tardará. Solo la examinará y le recetará algo para sus heridas. No le tomará mucho tiempo.
De acuerdo, entonces aprovecharé su amabilidad una vez más. Después de unos momentos, Eva respondió con cierta renuencia, pero rápidamente miró a Chatora a los ojos y añadió en un tono lleno de firmeza y resolución. Pero tenga la seguridad, señor Chatora, que haré todo lo posible para devolverle todo lo que está haciendo por mí, incluso si tarda una vida. Especialmente le debo algo al joven Kai. A él, no solo le debo mi vida sino, más importante aún, la de mi hijo. Si no fuera por él, es probable que ahora estuviéramos en el estómago de alguna de esas arañas. Cuando Kai despierte, usted puede decírselo tú misma. Respondió Chatora con una gran sonrisa en su rostro, verdaderamente orgulloso de lo que Kai había logrado. Porque aunque la decisión correcta podría haber sido abandonar a Eva y a su hijo, él fue contra sus propias palabras y terminó rescatando a una madre e hijo inocentes del alcance del infierno, una hazaña digna de un verdadero héroe. Aunque ese acto heroico casi le cuesta la vida a Kai, y aunque sinceramente esperaba que Kai nunca tuviera que soportar una experiencia tan terrible de nuevo, Chatora seguía siendo un héroe por vocación. Había elegido esta carrera no por dinero o fama, sino por un deseo genuino de salvar el mundo y hacerlo un lugar mejor. Además, presenciar al joven a quien había conocido desde la infancia crecer hasta convertirse en un impresionante héroe llenó inevitablemente su corazón de orgullo. Aún más porque nunca imaginó que Kai haría algo así. Siempre pensó que Kai sería uno de esos que se apartarían cuando llegara el momento de ayudar a alguien en peligro, una reacción perfectamente comprensible y una que no criticaría duramente, ya que decidir si salvar a otros era una decisión personal, y es instinto humano huir del peligro. Pero ir contra ese instinto y hacer lo que es correcto era algo que debía ser celebrado y aplaudido. Y ver al niño que había ayudado a criar, a quien consideraba casi su propio hijo, familia y amigo, lo llenó de un profundo sentido de logro, haciéndole sentir que tal vez algo que había intentado enseñarle a Kai había tenido efecto, aunque fuera ligeramente. Lo haré, ante las palabras de Chatora, Eva asintió firmemente, provocando que Chatora se diera la vuelta para mirar al doctor y solicitar con tono formal. Doctor Tsunasi, esta es Eva. Tiene un par de heridas en el cuerpo. ¿Sería posible que la examine? Por supuesto. Con el equipo aquí, puedo realizar un análisis completo, y también hablo un poco de inglés, así que no será mucho problema. Respondió el doctor rápidamente con calma, a lo que Chatora expresó su gratitud con una leve inclinación de cabeza. Perfecto, entonces contaremos con su ayuda. Después de expresar sus agradecimientos, Chatora se giró para mirar a Eva y habló en tono tranquilo. Bueno, Eva, te dejaré en el cuidado del doctor Tsunasi. Él también habla inglés. Por ahora, debo atender algunos asuntos pendientes. Si ya decidiste a quién deseas llamar, puedo dejarte mi teléfono para que lo hagas. Te molestaré con eso más tarde. Después de unos segundos, Eva respondió con cierta dificultad. Chatora no insistió y salió de la sala médica después de una breve despedida. Momentos después de inspeccionar un poco el área, el doctor se giró rápidamente para mirar a Eva y comentó en un inglés algo oxidado. Señora Eva, por favor sígame a la habitación contigua. El equipo de diagnóstico está allí. Por supuesto, doctor, y mis disculpas por cualquier inconveniente. Respondió Eva con tono formal, ante lo cual el doctor sonrió tranquilamente antes de añadir en tono relajado. No se preocupe por eso. Como le informó Yawara-san, ya me han pagado, así que debo hacer el trabajo. Después de salir de la sala médica, Chatora regresó a la mansión para encontrarse con Olmig, quien estaba haciendo algunas llamadas telefónicas en una habitación adyacente al salón principal. Chatora lo encontró regresando al salón principal con una expresión grave en el rostro. Ya me puse en contacto con algunos amigos, y realmente, no pudieron encontrar ningún registro sobre esa isla. Aunque seguirán buscando, me dijeron que no tengo muchas esperanzas. Al ver a Chatora, Olmig habló con un tono algo pesado mientras se acercaba, lo que llevó a Chatora a sentir rápidamente en comprensión. Después de todo, Sentinel también había estado buscando información sobre esa isla y no había encontrado nada. Ese asistente virtual era una de las mejores cosas que Kai había creado, con una increíble capacidad para recopilar datos e identificar patrones. Pero aún así, hasta ese momento, no había descubierto ni una sola pista. Kai debería tener una manera de identificar ese lugar, pero como sabemos, permanecerá inconsciente por varios días, así que es mejor esperar. Aunque realmente no quiero que regrese a ese lugar, seguiré buscando por mi cuenta, y me gustaría contar con tu ayuda. Dijo Chatora en tono serio mientras miraba directamente a los ojos de Olmig. Olmig asintió rápidamente y respondió con igual seriedad. Yo también haré todo lo posible para rastrear a esas arañas.
Son demasiado peligrosas para dejarlas sin vigilancia. Aunque Kai Shonen fue excesivamente imprudente de ir allí solo, al menos podría haberme llamado. Bueno, en cuanto a eso, aunque fue realmente imprudente, la verdad es que no había muchas opciones. Kai inicialmente quería recopilar información y, siendo hábil en sigilo, fue solo ya que era lo suficientemente fuerte como para mantenerse seguro y escapar. Pero las cosas tomaron un peor rumbo con la aparición de Eva. Comentó Chatora con una sonrisa algo compleja, lo que provocó que Olmig preguntara con curiosidad, y un toque de anticipación en su tono. Ahora que lo mencionas, ¿es Eva la mujer que Kai Shonen rescató de esa isla? ¿Cómo sucedió eso? Bueno, todavía no lo entendemos completamente. Lo que puedo decirte es lo que está en los datos que Kai dejó atrás, ya que aún no hemos tenido la oportunidad de hablar con Eva. Pero en esa isla, apareció una tribu indígena. Comenzó Chatora a hablar con tono tranquilo mientras señalaba simultáneamente uno de los sofás cercanos, donde él y Olmig se sentaron. En ese momento, la señora Yoshiko, quien también había estado vigilando la situación, se acercó rápidamente con 2 tazas de té caliente y sirvió a los héroes profesionales con gran elegancia. En la sala médica, Eva mostró sus heridas al doctor, quien, con expresión seria, tomó nota e indicó que se sentara en la cama del hospital, una que parecía casi futurista, en la habitación, equipada con todo tipo de equipos médicos de última generación. Luego se acercó a ella y se sentó. En ese momento, el doctor descargó su maletín sobre el escritorio de la sala, lo abrió, y sacó un tensiómetro, un estetoscopio y algunos otros artículos. ¿Siente algún tipo de dolor o molestia por alguna parte? Colocando el estetoscopio alrededor del cuello, Dr. Tsunasi se acercó a Eva y preguntó con tono tranquilo y formal, hablando en un inglés obviamente oxidado. Esto hizo que Eva mordiera los labios visiblemente incómoda, así que el experimentado doctor optó por no insistir más y comentó suavemente. Por ahora, solo vamos a tomarle la presión arterial y revisar sus signos vitales. ¿Está bien? De acuerdo, doctor. Después de un momento, Eva asintió y extendió el brazo mientras hablaba. Dr. Tsunasi luego asintió antes de colocar el tensiómetro alrededor de su brazo, comenzando a bombear su pera, luego liberando la válvula y revisando cuidadosamente las lecturas. Su presión arterial está un poco alta, ahora pasemos a su temperatura y saturación de oxígeno. Después de quitar el tensiómetro del brazo de Eva, Dr. Tsunasi comentó con calma antes de tomar un pequeño oxímetro de pulso de su maletín, un diminuto dispositivo digital, que colocó en el dedo índice de Eva. Luego sacó un termómetro digital y lo dirigió a su frente. También hay una ligera fiebre, murmuró mientras miraba el termómetro antes de volverlo a guardar en su maletín. En ese momento, se detuvo para mirar a Eva y dijo, voy a examinar cuidadosamente su piel para identificar cualquier herida o signo de irritación. ¿Está bien? Sí. Eva asintió y respondió suavemente, lo que llevó al Dr. Tsunasi a asentir una vez más. Luego sacó una lámpara portátil y un par de guantes antes de comenzar un meticuloso examen de los diversos moretones y heridas, un proceso que rápidamente trajo una expresión seria al rostro del anciano doctor. Esto se debía a que, como médico con décadas de experiencia, reconoció inmediatamente marcas causadas por trauma repetido. En otras palabras, la hermosa mujer ante él había sido víctima de violencia física continua durante bastante tiempo, una situación que no solo era muy grave sino también compleja de tratar, ya que la violencia física solía venir acompañada de varios tipos de abuso. He notado que en algunas áreas hay marcas que parecen haber sido causadas por trauma repetido. Con su permiso, las examinaré más de cerca para evaluar la extensión de estas heridas. ¿Está bien? En tono serio, Dr. Tsunasi le informó mientras miraba sutilmente la parte inferior del cuerpo de Eva. Ella entendió rápidamente el mensaje y no pudo evitar apretar sus muslos con fuerza mientras mordía los labios en aprensión renuente. Después de unos segundos, Eva habló con voz suave llena de una mezcla de emociones que iban desde la vergüenza hasta el miedo. Doctor, yo. No tiene que decirlo si le resulta incómodo. Soy un doctor con décadas de experiencia y he encontrado todo tipo de casos, así que ya puedo imaginar lo que pudo haber pasado. Aún así, es necesario realizar una evaluación para identificar correctamente las heridas y comenzar un tratamiento efectivo. De acuerdo, doctor, estoy en sus manos. Después de unos segundos mordiéndose los labios con fuerza, Eva respondió con una voz increíblemente suave, impregnada de una palpable sensación de debilidad. Dr. Tsunasi asintió rápidamente antes de hablar en tono serio y profesional. Puede confiar en mí. Solo avíseme en cualquier momento si siente dolor o molestia. De acuerdo.
Eva asintió una vez más y luego se acostó en la cama. En ese momento, el doctor buscó por la habitación sus instrumentos, encontrando rápidamente lo que necesitaba en bolsas estériles. Luego manipuló rápidamente los controles de la cama, haciendo aparecer dos reposapiés, y comenzó el examen con total profesionalismo. Una vez terminado el examen completo, Dr. Tsunasi se sentó en el escritorio y comenzó a teclear toda la información que había recopilado en su portátil, preguntándole ocasionalmente cosas a Eva. Después de un rato, con expresión seria y profesional, el experimentado doctor habló a la mujer herida. Señora Eva, es mi deber informarle que existe la posibilidad de tomar fotografías de sus diversas heridas como evidencia forense para que pueda proceder con los trámites legales correspondientes. ¿Le gustaría que lo hiciéramos? Al escuchar las palabras profesionales del doctor, Eva no pudo evitar sonreír amargamente. De alguna manera extraña, incluso le pareció algo divertido que en realidad no había nadie a quien demandar, ya que, hasta donde ella sabía, esas personas ya estaban muertas, y aun si no lo estuvieran, no habría nada o casi nada que pudiera hacer legalmente. Después de un momento, respondió con voz suave. No es necesario, doctor. Lo entiendo. El doctor asintió gravemente y regresó rápidamente a su computadora, luego continuó en tono solemne. Aunque su condición física no es demasiado grave, debo recomendarle que vea a un especialista y se someta a varios análisis de laboratorio para descartar cualquier enfermedad potencial. Además, es imperativo que reciba apoyo psicológico lo antes posible. Entiendo, doctor. Eva asintió lentamente, con la cabeza baja. En ese momento, el doctor tomó una tarjeta de presentación de su chaqueta, que solo tenía su nombre por delante y un número por detrás, y luego dijo: esta es mi información de contacto. Si algo sucede, o si se me requiere dar una declaración, no dude en ponerse en contacto conmigo. Muchísimas gracias, doctor. Eva aceptó la tarjeta con ambas manos, su inseguridad evidente, y luego la miró con una mirada perdida. En ese momento, Dr. Tsunasi habló en tono serio mientras colocaba una pequeña agenda y un bolígrafo sobre el escritorio. Si tiene una dirección de correo electrónico, puedo enviarle el documento digitalmente, o también puedo imprimirlo. La versión digital está bien, doctor. Lo revisaré tan pronto como pueda. Eva respondió con tono apagado, luego tomó el bolígrafo y escribió una dirección de correo electrónico en la pequeña agenda, que el doctor usó para enviar el documento. Bueno, eso debería estar listo. Voy a echar un vistazo al pequeño. Después de guardar sus cosas, el doctor dijo en tono serio mientras se levantaba de su silla, y Eva le agradeció una vez más, sinceramente. De verdad, muchísimas gracias, doctor. No hay necesidad. Es mi trabajo. Dr. Tsunasi respondió con una sonrisa tranquila, luego procedió hacia la puerta y la abrió, solo para encontrar, para su sorpresa, a 8 personas reunidas allí. Entre ellas había 6 mujeres de impresionante belleza, junto con 2 hombres altos y musculosos, uno de los cuales era el inconfundible símbolo de la paz. Dr. Tsunasi, Kai está en la otra habitación. Al ver al doctor, Keiko dio un paso adelante y declaró con tono firme y elegante. El doctor asintió rápidamente y respondió lleno de respeto. Entendido. Poco después, el doctor, guiado por las hermosas mujeres de cabello azul y negro, entró rápidamente en otra habitación que parecía increíblemente similar a la que acababa de estar. Después de todo, el edificio contenía exactamente 12 habitaciones idénticas, todas equipadas con exactamente los mismos instrumentos, uno para cada miembro de la familia y un par más en caso de que algo sucediera. Al entrar en la habitación, el doctor vio a un apuesto joven inconsciente sobre la cama. Estaba acompañado por 2 hermosas chicas, con cabello negro y azul claro, respectivamente, sentadas a ambos lados de la cabecera de la cama, mientras 2 hermosos gatos, uno negro y uno blanco, dormían juntos a los pies del joven. Ahora familiarizado con el equipo de la habitación, Dr. Tsunasi, después de que las chicas se levantaron y se llevaron a los gatos, comenzó rápidamente un diagnóstico completo del joven inconsciente, asegurándose de examinarlo de pies a cabeza. Mientras el doctor trabajaba, las 11 personas esperaron fuera de la habitación, mirando fijamente al joven inconsciente, especialmente Eva, quien no pudo evitar derramar algunas lágrimas al verlo de nuevo. Ella realmente le debía todo a ese joven, y por esa razón, verlo inconsciente la llenó de una abrumadora sensación de culpa, hasta el punto de que ni siquiera pudo prestar atención al mundialmente famoso Olmigas.
Por mucho que lo intentara, Eva no podía entender cómo su vida se había desmoronado tan dramáticamente, de un momento tener una hermosa familia, un gran esposo y un hijo obediente y cariñoso, al siguiente perder a su marido en un accidente de tráfico y ser abandonada por todos. Aunque su relación con su marido nunca fue bien vista por su familia, principalmente porque era extranjera, nativa de Avalon que se vio forzada a huir de su tierra natal sin nada más que su madre y lo que tenían ese día, y que solo logró obtener la ciudadanía australiana después de años de lucha, nunca imaginó que después de la muerte de su marido, su familia la abandonaría a ella y a su hijo. Ella, quien ya no tenía familia ni nadie en quien apoyarse después de perder a su madre hace un par de años. Pero ese fue solo el comienzo de su desgracia. Eva era en realidad fotógrafa, enfocada principalmente en fotografía documental y de paisajes, especializada en operación con drones y tomas submarinas, suficientemente hábil para ser relativamente conocida en el campo. Debido a esto, no enfrentó dificultades financieras después de la muerte de su marido, ni siquiera con el abandono que sufrió. Sin embargo, al ver a su hijo tan destrozado por la pérdida de su padre, reducido a una sombra triste y gris de su habitual alegría y energía, Eva decidió aceptar la invitación de una amiga de la universidad, quien necesitaba un fotógrafo para una misión de exploración marítima en el Océano Índico, basándose en algunos datos extraños detectados por lidar satelital en el fondo del océano. Como su amiga no tenía objeciones a que su hijo fuera, dado que el viaje solo duraría 3 semanas y el barco tenía todas las comodidades necesarias, Eva zarpó con su hijo, esperando que las nuevas experiencias ayudaran a levantarle el ánimo. Pero nunca esperó que este simple viaje de 3 semanas se convirtiera en un infierno viviente. Al principio, la exploración fue bien. Oliver creció considerablemente animado por la vista de delfines y las imágenes del fondo marino, y todo parecía realmente perfecto. Incluso lograron descubrir algo impactante durante la expedición, un descubrimiento que el equipo científico del barco anunció como algo que podría redefinir nuestra comprensión de la historia hasta ese momento. Sin embargo, a partir de ahí, todo solo fue cuesta abajo. La misma noche en que lograron capturar imágenes de extrañas ruinas submarinas con los drones que controlaba Eva, fueron repentinamente atrapados en una tormenta brutal, lo que terminó hundiendo el barco, dejando solo a ella, su hijo y otras 8 personas como supervivientes en un bote salvavidas de emergencia. La furiosa tormenta los dejó a la deriva hasta que, de alguna manera, finalmente llegaron a esa extraña isla que parecía hecha de raíces entrelazadas. Después de llegar a la isla, todos desembarcaron y comenzaron a explorar los alrededores, igualmente llenos de sorpresa y confusión, sin saber dónde estaban o cómo habían llegado allí. Pero su confusión solo se profundizó cuando, en esa extraña isla, encontraron no solo animales de partes completamente dispares del mundo, sino que incluso la flora era una mezcla caótica, árboles y plantas que nunca debían coexistir, algunos incluso enemigos naturales, prosperando lado a lado. Cuanto más exploraban, más extraño parecía todo. Solo habían inspeccionado la orilla, pero incluso allí encontraron una planta creída extinta hace al menos 20.000 años. Este descubrimiento los llenó de curiosidad infinita por desvelar los secretos de ese lugar bizarro y ver con sus propios ojos los tesoros que podría estar escondiendo. Pero todo cambió cuando vieron a una de esas arañas monstruosas con sus propios ojos. Al ver la imponente araña, varios metros de altura, todos comenzaron a gritar y correr por sus vidas. Para su absoluta incredulidad, la araña no atacó. Simplemente los miró fijamente con sus muchos ojos, luego soltó un chillido espeluznante, lo que provocó que al menos una docena de arañas similares los rodearan. Y antes de que pudieran reaccionar, fueron envueltos en capullos de telaraña y arrastrados sin piedad.